buenos días, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas. En la licenciatura de Contaduría Pública Fiscal, módulo 5, auditoría 1, la auditoría interna y su papel para la prevención de fraudes dentro de las pymes. Este trabajo se divide en 4 capítulos, que son el capítulo 1, planteamiento del problema, 2, marco teórico, 3, marco metodológico y 4, resultados y conclusiones, así como también los anexos. Planteamiento del problema antecedente, siglo XV. Los parlamentos de algunos países europeos comenzaron a crear el denominado Tribunal Mayor de Cuentas. Siglo XVIII. El título de auditor apareció en Inglaterra durante el reinado de Eduardo I. 1862. La auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de Sociedades Anónimas. Florian 2016. 1971. Se amplía el alcance de trabajo de auditores independientes al incluirse el estado de origen y aplicación de fondos, también denominado estado de cambios en la posición financiera. Florian 2016. En 2012, en México la obligación de adopción de las normas internacionales de auditoría fue en este año. Con ello se obtiene la globalización de profesión del licenciado en contaduría y se establece que las metodologías y manuales de formas de licenciados en contaduría estén basados en ellas. Espino 2014. Problemática. Las pymes son más vulnerables. Estadísticamente sufren más casos de irregularidades que las grandes empresas, propiciado por la falta de controles internos. Fred 2020. Según Sentis 2018, uno de los errores más habituales es pensar que dado que una empresa no tiene un tamaño considerable, no es justificación para tener una función de auditoría interna. Esto es una falacia, pues el fraude está presente en cualquier tipo de organización y encuestas demuestran que el 90% de las pymes los fraudes son cometidos internos. La presente investigación tiene como objetivo el estudio de la aplicación de la auditoría interna en las pequeñas y medianas empresas, así como verificar si la implementación de esta herramienta tiene resultados óptimos en la prevención de fraudes para el buen cuidado de su patrimonio. Será de utilidad a empresas, profesores, alumnos y cualquier persona con interés sobre el tema. Estamos en el área de Ciencias Sociales y Administrativas, en licenciatura en Contaduría Pública Fiscal, módulo 5, que es auditoría 1, auditoría interna y su papel para la prevención de fraudes dentro de las pymes, con ubicación en Salvador Alvarado, de periodo de enero a junio del 2020. Preguntas generadoras. ¿Cuál es el papel que juega la auditoría interna en la detección y prevención de fraudes dentro de las pymes? ¿Cuáles son los motivos por los que una entidad económica no opta por aplicar la auditoría interna? ¿Cuáles son los errores que se presentan al realizar una auditoría interna? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación de la auditoría interna para la detección de fraudes en las pymes? Objetivo general. Analizar de qué manera ayuda a emplear la auditoría interna dentro de las pymes con la finalidad de detectar y prevenir fraudes dentro de las mismas. Objetivos específicos. 1. Identificar el papel que juega la auditoría interna para la detección y prevención de fraudes dentro de las pymes. 2. Analizar los motivos por los que una entidad económica no aplica la auditoría interna. 3. Inspeccionar los errores que se presentan al realizar una auditoría interna. Y 4. Distinguir ventajas y desventajas de la aplicación de la auditoría interna para la detección de fraudes dentro de las pymes. Supuesto. Las pymes no invierten en auditoría interna ya que lo consideran un gasto innecesario, motivo por el cual pueden verse afectadas por algún tipo de fraude. Capítulo 3. Marco metodológico. En la metodología de investigación tenemos los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto según Hernández 2014. Esta metodología es documental, que es una estrategia de comprensión y análisis de realidades teóricas o empíricas mediante la revisión, cotejo, comparación o comprensión de diferentes tipos de fuentes a un tema específico, según Uriarte 2020, y sus fuentes documentales son libros, periódicos, grabaciones, revistas, filmaciones, fotografías, etc. Capítulo 2. Marco teórico. La auditoría interna y su papel para la prevención de fraudes dentro de las pymes. ¿Qué es la auditoría? Es una modalidad de auditoría basada en el control y la vigilancia interna de una empresa o institución. Su realización busca la identificación de puntos de mejora y el correcto funcionamiento dentro de un marco normativo determinado. Galán 2020. Su importancia es que propicia el cumplimiento de objetivos de la compañía y ofrece un ambiente de trabajo estable, ya que transmite disciplina y estructura a sus colaboradores. Sus objetivos es que son eficaces en operaciones, eficientes, salvaguardan activos, son fiables de la información financiera y cumplen con las leyes y normas aplicables según Coronel 2020. Las empresas pequeñas son igualmente vulnerables al fraude como cualquier organización. Por esta razón se debe tener bien claro cuáles son los riesgos existentes, qué acciones se pueden tomar para mitigarlos y finalmente usar la función de auditoría interna como instrumento útil a la hora de evitar que todos estos riesgos, muchos de ellos de fraude, lleguen a concretarse, según CLUS 2019.
La auditoría interna es responsable de asistir en la prevención del fraude mediante el examen y evaluación de la efectividad del control interno de acuerdo con el riesgo potencial en las diferentes áreas de la organización, según Soberanis 2013. En la actualidad, las pymes son más vulnerables y estadísticamente sufren más casos de irregularidades que las grandes empresas. La totalidad de estos fraudes se relacionan con la apropiación indebida de activos como robo de caja, valores y bienes de cambio. Esta situación se debe a varias razones, pero fundamentalmente radica en que estas empresas no cuentan con adecuados controles internos y además las funciones y responsabilidades no se encuentran adecuadamente segregadas, según Vázquez 2010. Aproximadamente el 80% de estas empresas desaparecen a los primeros 5 años y el 90% a los 10. Asimismo, el 23% de las pymes son más vulnerables a desaparecer por problemas de fraude, según Centis 2018. La finalidad de auditoría interna es prestar un servicio de asistencia constructiva a la administración con el propósito de mejorar la conducción de las operaciones y de obtener un mayor beneficio económico para la empresa o cumplimiento más eficaz de sus objetivos institucionales, según Cuevas 2014. Capítulo 4. Resultados y conclusiones. Resultados. La auditoría juega un papel muy importante en las pymes, el cual implica proteger recursos de las empresas evitando pérdidas por fraude, las cuales puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Los motivos por los cuales no implementan la auditoría interna se debe a que lo consideran un gasto extra en las operaciones de su empresa, debido a que no tienen la capacidad organizativa o económica para mantener en términos de costo un departamento de auditoría interna. Como conclusión, podemos decir que la auditoría interna puede ayudar a la gerencia a establecer medidas para lograr un buen control financiero y de gestión. Además, emplear y aplicar la auditoría interna tiene un 30% de probabilidad de que una organización incremente el logro de sus objetivos. En medio de un entorno económico en crecimiento y con el surgimiento de nuevas tecnologías y modelos de negocio, es necesario que todas las entidades empleen un sistema efectivo de control interno, ya que facilite el logro de los objetivos de la empresa protegiendo los recursos de la misma, evitando fraudes, detectando desviaciones que pueden retrasar el cumplimiento de los objetivos de la misma. Como propuestas, tenemos que invitar a las pymes a implementar la auditoría interna en sus empresas para que puedan establecer un buen control en su organización y con ello prevenir y detectar posibles pérdidas de patrimonio, que fomenten una cultura de moral y honestidad dentro de su ente, ya que es estadísticamente comprobado que los colaboradores tienen más sentido de pertenencia a la empresa y se limitan a cometer fraudes. Desarrollar un proceso adecuado de vigilancia del personal. Como contrastación del supuesto, tenemos que nuestro supuesto es acertado, ya que pequeñas y medianas empresas ven auditoría interna como un incremento en los gastos y lo consideran como innecesario, decidiendo actuar empíricamente, es decir, realizando las actividades de gestión ellos mismos, ignorando los beneficios que esa herramienta proporciona a la empresa. Como anexos tenemos todas las fuentes de donde sacamos nuestra información. Muchísimas gracias.